Hola, hola a todos. No sé si se escucha bien. Eh, Voy a ir viendo, dejando un momentito que se vayan conectando las personas. Hola a todos, a todos. Muy buenas noches. Vamos a dar un momentito para revisar todo aquí. Hola, buenas noches a los que se vayan incorporando, que hoy, bueno, vamos a hablar de un tema muy transformador para todos. Tengo un invitado muy especial que aprecio mucho. Voy a estar esperando que se vayan incorporando las personas a la sala. Y bueno, un saludo a todas las personas que se vayan a incorporar. Estamos pasando por un momento bien especial en la humanidad en el cual estamos viviendo cambios muy profundos y todos estos temas de transformación personal nos van a servir para enfrentar todos aquellos desafíos y cambios que estamos viviendo dentro de nosotros y fuera de nosotros. Así que bueno, hoy va a estar con nosotros, como les digo, un invitado muy especial, Aarón Pérez. Vamos a tratar un tema que se llama Toma el control de tu vida gestionando tus emociones. Él tiene 2 páginas de Facebook, es una persona que a través de su transformación personal se ha ido adentrando en los conocimientos que sirven para transformar nuestra vida. Así que voy a hacer que entre Aarón con nosotros y que, bueno, que todas las preguntas que vayan surgiendo estamos para poder responderlas y que esta transmisión os sirva para que la puedas aplicar en tu vida. Hola, Aarón, buenas Hola noches. Claudia, hola, Hola, buenas noches. buenas tardes aquí en México, buenas noches allá en España. ¿Qué Sí, sí, tal? sí. Muy bien, un gusto, un placer de tenerte aquí. Nosotros ya llevamos un tiempo conversando, caminando en la misma senda, que es la transformación personal, conociendo cómo funciona nuestra mente y cómo podemos aplicar esos nuevos conocimientos, ampliando nuestra conciencia para poderlo aplicar en nuestra vida y cambiar todas esos episodios que se nos presentan de una manera con el control, que vamos a hablar hoy, de cómo manejar y tomar el control de nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué Así es. mejor que tú en este tema? Tú que trabajas, eres coach de vida, Así además es. de ingeniero, además, y que trabajas con un curso de milagros. Así es. Este curso tan transformador para tantísimas personas y para quienes no los conocen, es un curso, la verdad, que cambia la vida y la percepción de cualquier persona. Cuéntanos un poquito antes de entrar en tu tema, un poco de tu página, un poco de tu trabajo con el curso de milagros y qué ha transformado en tu vida. Bien, bueno, primero agradecerte la invitación, muchas gracias. Es un placer estar aquí compartiendo contigo. Y bueno, como dices, ya tenemos un tiempo, yo creo que son 6 años ya de estar con el curso de milagros y además de estar con este camino de la espiritualidad, del autoconocimiento, de la gestión emocional, aprendiendo también acerca de cómo nuestras emociones, nuestros pensamientos impactan en nuestra vida, tanto en nuestra salud como en las experiencias que estamos viviendo en el día a día, ¿no? Entonces, pues bueno, comencé simplemente porque la información que yo comencé a ver, que conocí, pues me causó un impacto en mi vida tan positivo que yo quise que otras personas conocieran esta información, ¿no? Entonces, por eso fue que yo me animé a emprender en esto. Simplemente al principio, pues compartiendo información por medio de las redes, incluso de manera bastante anónima, porque nunca ponía yo mi nombre, mi página no tenía mi nombre, simplemente decía por ahí algo de las emociones, igual y de un curso de milagros, y ahí estaba yo siempre compartiendo toda la información que yo veía, videos de tantas personas que hay que comparten información, pues ahí lo estaba yo compartiendo, ¿no? Pero poco a poco fue naciendo en mí esa inquietud
de hacerlo ya, ahora sí que dar la cara, por así decirlo, de hacerlo presencial, de que las personas me conocieran un poco más y de compartir pues todo aquello que yo he ido aprendiendo, porque me ha ayudado a hacer pues cambios en mi vida, ¿no? Y tú sabes que todos pasamos por diferentes experiencias que en algún momento dado pues nos hacen sentir frustrados, enojados, deprimidos, situaciones que no sabemos por qué a veces se nos repiten, situaciones que simplemente no comprendemos por qué si nos esforzamos tanto para lograr algo, es como que no logramos avanzar y a veces pensamos que otros lo tienen todo muy fácil, ¿no? Y que a nosotros nos ha tocado la mala suerte. Entonces, yo con esta información comencé a hacer esos cambios en mi vida, de comprender por qué era que pasaban esas situaciones, que no eran una cuestión de casualidad, no era una mala suerte, no era un karma, no era una maldición, no era nada de eso que a veces llegamos a pensar. No es que alguien me había hecho una brujería, que de repente llegamos a pensar es que alguien me hizo algo, ¿no? Entonces, no es así, todo tiene que ver con uno mismo y pues por eso fue que empezamos con este camino y hemos ido evolucionando un poquito. Hemos ido ahora ya creando otras plataformas, hemos entrado en YouTube, ahora estamos con un podcast, pues ahí vamos poco a poco, pues sin pretenderlo a veces, simplemente como que van haciendo la inquietud y vamos avanzando. Estupendo. Sí, porque quiero dejar claro a las personas que nos están escuchando, Sandra Sequera, Carelli, que nos están viendo, bienvenidas, mientras se vayan uniendo a la charla. Es importante lo que tú has dicho, que los mismos episodios que nos van pasando en nuestra vida, tenemos una manera diferente de vivirlos y podemos transformar esa realidad para co-crear nuestros sueños, para crear nuestros sueños y primero plantear nuestros sueños. Así que quiero que, entramos en el tema que es, toma el control de tu vida y gestiona tus emociones. Cuéntanos, Aarón, ¿cómo ha sido, cuál es tu experiencia frente a esto? Y cuéntanos cómo nosotros podemos gestionar que estas emociones y estos pensamientos, cómo influyen en nuestra vida. Bien, primero yo pienso que lo primero que tenemos que tener claro es que nos han enseñado mayormente, también pues esto va de acuerdo a donde hemos crecido, pero en general nos han enseñado a que no tenemos nada que ver con aquello que estamos viviendo. Es como que lo que yo pienso y lo que yo siento no tiene nada que ver con lo que estoy viviendo. Esto es vivir como una dualidad. Estoy separado de aquello que estoy viviendo. Entonces, por eso pienso que tengo mala suerte y que de alguna manera yo soy víctima de lo que estoy viviendo. Bueno, esta es una manera de vivir, es la manera en que nos han enseñado muchos a veces a vivir, pero no quiere decir que sea la única manera de vivir. Hay otra manera en donde tú puedes tener una conciencia en donde todo lo que está ocurriendo tiene que ver contigo en algún sentido. Entonces lo que tienes que hacer es empezar a observarte a ti mismo. Generalmente observamos siempre al exterior y solemos culpar al exterior, ¿no? Me siento mal por lo que otro hace, me siento mal por la situación que estoy observando afuera. Entonces siempre tengo esta parte de culpar al exterior por lo que yo estoy viviendo, por cómo me estoy sintiendo y por cómo pienso. Y esa es una manera equivocada que nos han enseñado, ¿no? Pero además, la otra también forma es que llegamos a pensar que mis pensamientos y mis emociones surgen de la nada y que tampoco tienen nada que ver conmigo, como que yo no lo puedo controlar, como que soy víctima de mis pensamientos y de mis emociones. Es que simplemente decimos, es que así pienso y no lo puedo cambiar, o es que así soy, ¿sí? Y no es cierto, esa es una de las grandes mentiras que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? O sea, yo soy la persona que estoy pensando, yo soy la persona que estoy pensando y tengo que saber cómo es que se da todo ese proceso entre pensar y sentir. Es todo un proceso que como lo hemos aprendido de forma inconsciente, porque no hemos sido realmente conscientes de que aprendimos a hablar, de que aprendimos a expresarnos, de que aprendimos conceptos, de que fuimos haciendo asociaciones, de que fuimos haciendo conclusiones o juicios con base en lo que fuimos observando en nuestra infancia y lo que fuimos escuchando. Todo es información que está dentro de nosotros. Y el problema es que no somos realmente conscientes de que todo eso tiene algo que ver con la manera en que yo estoy viviendo en el presente. Claro.
Es que como tú muy bien dices, y esto es súper importante, cuando comenzamos este camino, lo primero que aprendemos a hacernos es autorresponsables. O sea que si yo creo mi vida, creo lo bueno y creo lo malo, ¿verdad? Entonces, mucha gente mira, pero ¿cómo, Claudia, vas a crear lo malo tú? O sea, sí, creamos lo malo con nuestros pensamientos negativos porque cada pensamiento se hace realidad. Cada pensamiento. Entonces, ese diálogo interno que tenemos, como tú muy bien dices, el sentirnos, la primera etapa antes del despertar es sentirnos víctimas porque pensamos que dependemos de todo lo exterior, del gobierno, del mal jefe, del trabajo, y nos cuesta entender de que cuando hacemos ese cambio pasamos a la segunda etapa, que es empezamos a trabajar con nuestros pensamientos. Realmente ahí empezamos a ir hacia adentro, es como escuchar qué realmente, cuáles son los pensamientos que están pasando, ¿no? Que empezamos a hacer ese trabajo, todo lo que los hemos hecho, ¿qué pienso de mí? ¿Qué digo de mí? ¿Qué digo frente a una situación? Y la verdad que es súper importante dejar claro a la gente que es así y que cuando tú estás mal y estás viviendo una situación mala, eres tú el responsable. ¿Por qué? Porque te estás quejando, porque estás haciendo juicios frente al otro, porque te estás quejando del marido, porque si tienes una mala relación piensas que es el otro el que se está comportando mal, esta persona a mí no me sirve porque tiene ciertos comportamientos, pero cuando uno hace un cambio interior, la realidad cambia y empieza a haber una magia, y cuando tú empiezas a ser consciente de esa magia y empieza a funcionar y ves que cuando tú cambias eso, cambia tu exterior, comienzas a entrar en la confianza, que es cuando, ¿no? Jesús de Nazaret decía, eh, de esa fe, de que yo voy a tener algo que no sé qué está, pero sé que está. Entonces, por ahí el tema es súper importante. Cuéntame tú cómo trabajas tú, cómo haces, bueno, me imagino que en el curso de milagros, ¿cómo le podemos ayudar a la gente? Técnicas o cómo lo vas haciendo tú, cómo vas tú haciendo esa introspección, ese cambio. Se trata de hacer un ejercicio de autoindagación. En realidad es que esta cuestión, yo no promuevo mucho el hacer ciertas técnicas, no que no se deban de hacer. El problema aquí siempre es lo que interpretamos de lo que estamos comentando, ¿no? Yo no promuevo hacer una técnica porque no hemos tenido una técnica como tal para aprender toda esta información que nos está ocasionando vivir como vivimos, ¿no? Simplemente hemos escuchado y hemos aprendido. Entonces, a lo mejor lo que yo promuevo es empezar a observarse y ser consciente de que en todo momento yo estoy emitiendo pensamientos en relación a todo lo que yo estoy viviendo, pero nos han enseñado también a reprimir lo que pensamos y lo que sentimos. Cuando éramos pequeños, pues muchas veces nos decían, no debes de ser así, no debes de comportarte de tal manera, no debes de pensar estas cosas no se dicen. Entonces, esas las hemos etiquetado como malas. Entonces, si son malas, no las debo ni de sentir ni de pensar. Pero el detalle es que yo no puedo evitar sentir ni pensar. Yo lo único que puedo es ser consciente de lo que estoy pensando y de lo que estoy sintiendo. Entonces yo siempre le digo a la gente, el primer paso es que te des cuenta de que aquello que sientes y que piensas y que tú estás con conflicto, es que no me quiero sentir así, es que ya sé que no debería sentirme así. Bueno, es que no puedes pretender cambiarlo porque ya lo estás sintiendo. O sea, eso ya ha ocurrido. Lo que piensas y lo que sientes ya ha ocurrido. El detalle es qué haces de ahí en adelante con lo que estás pensando y con lo que estás sintiendo. Si intentas controlarlo, porque tenemos esta ilusión de que los pensamientos y las emociones se tienen que controlar, y el controlarlo lo conceptualizamos como que yo no voy a sentirlo, como que yo voy a hacer una técnica que a mí me va a llevar a no sentir, por ejemplo, a sentir el odio, por decir así, porque tenemos pues tantas emociones que hemos clasificado como malas o como negativas. Entonces yo no quiero sentir ira, yo no quiero sentir odio, pero lo siento. Entonces yo creo que voy a hacer algo para un día no sentirlo, y no es así. Claro. Lo que tengo que hacer es aceptar que lo siento, y de ahí tengo que saber de dónde viene esa emoción, por qué es que yo me siento así. Y yo tengo que comprender que yo tengo una información en mí, que esa información viene desde mi familia. Hay una transmisión de información a través de nuestra biología, que es a través del ADN, en donde
todos traemos una tendencia a tener ciertos estados emocionales, una tendencia a tener ciertos comportamientos que son los mismos comportamientos que hemos observado o que hemos heredado a través de nuestra información en nuestra biología, a través del ADN. Entonces, por eso muchas veces yo no comprendo por qué es que ante ciertas situaciones yo suelo deprimirme, ¿sí? Entonces, yo en algún momento de mi vida me deprimía muy seguido y yo no entendía por qué me deprimía. Entonces, hay veces que venimos programados de alguna manera porque quizás lo escuchamos, dicen las personas que por cada día bueno, hay algunas personas que lo llegan a expresar así, hay 2 o 3 días malos. Entonces, cuando tú has escuchado algo así de pequeño, tú no has juzgado esa información ha entrado directo a tu inconsciente. Cuando tú eres adulto, resulta que vives un día extraordinario y los siguientes días en automático te sientes mal y todo lo ves negativo, porque estás programado a que por cada día bueno tiene que haber determinados días malos. Claro. Pero tú lo ejecutas en automático. Todos vivimos en automático. Totalmente. Tenemos la ilusión de que si el día de mañana me pasa un accidente, yo voy a reaccionar de tal manera. No es cierto, no lo sabemos. Solamente podemos saber cómo voy a reaccionar ante una cierta experiencia cuando lo estoy viviendo. Entonces, no podemos anticiparnos a la experiencia, tenemos que vivirla y tenemos que, a partir de estar viviéndola, ser conscientes de lo que estoy pensando y de lo que estoy sintiendo. Entonces, el primer paso es no reprimirlo. Claro. El primer paso es que si yo siento, así como yo no reprimo, nadie reprime el amor. O bueno, no, decir que nadie es mentira, ¿verdad? Generalmente no lo reprimimos. Hay gente que sí le tiene miedo a sentir el amor y lo quiere reprimir. Entonces, así como a veces nos abrimos a ciertas emociones, nos tenemos que abrir a todas, porque todas nos tienen un mensaje que nos van a decir qué acción o en qué dirección debo de ir yo en mi vida. Claro. Entonces, es que se dice que detrás de una emoción hay algo que no está sanado, porque una emoción contraria, las emociones son como una guía, entonces hay algo que no está sanado. Quería detenerme un poquito porque has dicho un tema bien importante. Claro. El tema de la depresión, fíjate, es la mayor causa de muerte en el mundo. O sea, nosotros, las personas y la humanidad, estamos viviendo una vibración bastante baja de tristeza, de frustración. Es como que tenemos una vida en la cual elegimos nuestra vida, nuestro trabajo, lo vamos eligiendo por alguna razón. Bueno, después hacemos a lo mejor una familia, no estamos a gusto en el trabajo. Vamos, digamos, siguiendo unos pasos que como que está escrito en un sitio, ¿no? Que, y bueno, ha ido cambiando un poco, pero en mis tiempos era estudiar, casarse, tener hijos, jubilarse. Entonces era como que estábamos como un poco robotizados, era como que no, estábamos tan en contacto en una manera tan rápida y tan basada en el exterior que no estábamos conectados con nosotros mismos. Entonces, el tema de la depresión es un tema bastante importante porque hay mucha tristeza, sobre todo con lo que está pasando ahora. Hay mucho miedo y mucha tristeza. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, fíjate qué importante, para las personas y esta es la transformación que yo veo en mí, y por eso que también estoy tan contenta de poder estar, ¿no?, en la radio, en el programa que tengo, en mi trabajo personal, de llevar esto a la gente, porque la verdad que, por ejemplo, ¿cómo podemos conseguir, ¿no?, en plena pandemia, con tantos problemas, con tanta incertidumbre, con tantas cosas que se ven negativas, cómo podemos conseguir sentirnos en paz, emprender una empresa, buscar otras alternativas, cómo poder crecer, cómo cambiarnos de donde estamos? ¿Cómo lo hacemos? Porque hay, como tú dices, hay una programación además colectiva de que la vida es como una línea recta en la cual voy caminando, caminando y cuando se acaba esa línea recta ya me fui. Entonces, ¿cómo podemos decir a la gente que dónde está esa grandeza, ¿no?, esos cambios? Mira, yo, por lo personal, te estaba contando, siempre trabajé para una empresa y de repente digo, no, yo creo que puedo emprender y ahora he empezado proyectos personales en los cuales, si yo soy capaz, todo el mundo es capaz. A mi edad, sin título universitario, y la verdad que te das dando cuenta que todo depende de ti, de tus miedos. Entonces, primero, cuéntanos un poco el tema de cómo se va superando en tu experiencia, que tú has contado, que tuviste esos momentos de
de que estás triste y que no sabes por qué. Y la verdad que vives con una tristeza. ¿Y cuánta gente está así con esa tristeza? ¿Cómo primero superas esa parte? Pues mira, lo que pasa es que, como te decía, tienes que abrirte a que tienes que sentir tus emociones y escuchar tus pensamientos, escucharte a ti mismo. Yo viví aproximadamente, no sé, habrán sido 8 o 9 años en realidad, en que vivía en una depresión, pero a veces, cuando hablamos de depresión, muchas veces entendemos o pensamos en personas que se quedan en casa completamente sin salir y que a lo mejor están llorando y que están ahí sin hacer nada, simplemente encerrados, ¿no? Pero también hay personas que de repente están deprimidas, pero siguen haciendo una vida aparentemente normal, pero no están felices, no están haciendo cosas para ellos mismos, están simplemente siguiendo una programación. La programación que ya decías, tienes que ser adulto, tienes que ir a la escuela, a la universidad, tienes que hacer una carrera, tienes después que trabajar, tienes que casarte, tienes que tener hijos, comprar una casa, comprar un coche, tienes una programación hecha. Y muchas personas lo hacen exitosamente y llegan a un punto en que ya hicieron todo eso y después ya no tienen nada más que hacer en su vida. Y muchas veces ahí caen en depresión porque ya han cumplido con toda esa programación. Y entonces ya no tienen metas porque no era una meta real, no era una meta que nacía de ellos, era lo que les Claro, dijeron que tenían que hacer. Entonces el problema es todo eso que nos han dicho que tenemos y debemos de hacer. Cómo tenemos que vivir, cómo debemos de pensar, cómo debemos de actuar. Vivimos en claro, esa programación y todos estamos claro, así como robots. Entonces, ahora, la mayoría quiere que las cosas no cambien, como si eso fuera lo normal. ¿Sí? Ahora hablamos de una nueva normalidad y todo lo anterior era como una vieja normalidad, pero la normalidad en el universo es que todo cambie. Y cuando entendemos que esa es la normalidad, lo normal es que las cosas cambien y en ese cambio yo tengo que cambiar o evolucionar. Entonces yo ya no voy a resistirme al cambio. El problema es que tenemos mucha resistencia al cambio, porque el cambio significa salir de la zona de confort. Cuando tú estás viviendo siempre en lo conocido, estás viviendo en la zona de confort. Entonces, hay gente que a veces pierde la perspectiva porque supuestamente tiene una vida exitosa dentro del estándar que le enseñaron, pero en realidad se claro, está engañando. ¿Me claro. ibas a comentar algo? Sí, pero tú en lo personal, en tu experiencia personal, Bien, ¿cómo sales tú de esa situación? bien. Cuéntanos tu Yo, experiencia desde tu corazón. claro que sí. Lo que a mí me pasa es que yo en un punto te digo, estaba frustrado, no tenía ya rumbo, no sabía qué hacer con mi vida realmente. Yo todo lo que soñé en algún momento no lo estaba haciendo. Y yo no entendía por qué realmente estaba viviendo lo que estaba viviendo, estaba problemas con mi primer matrimonio, en mi trabajo no me sentía realmente a gusto, no sentía que estaba logrando algo, no me sentía exitoso, tenía problemas económicos ya, es decir, estaba en muchos problemas. Y pues afortunadamente tengo que dar gracias a mi mamá, que mi mamá me lleva con una terapeuta y ella me dijo tales cosas que comprendí que tenía que hacer algo por mí, ¿sí? Yo no recuerdo exactamente todo lo que me dijo, pero me dijo que tenía que leer el libro El Secreto porque me iba a ayudar a recuperar mi intuición, me dijo que yo había perdido mi intuición y que tenía, y que si yo seguía así como estaba, pues estaba propenso a tener alguna enfermedad como Alzheimer o como Parkinson. Entonces, eso me impactó tanto que yo dije, tiene que haber otra manera de vivir. De hecho, el curso de milagros lo dice. Dice el curso de milagros que al menos que tú pienses que existe otra forma de vivir, no van a llegar a ti aquellas respuestas que te van a enseñar que hay otra forma de vivir. Entonces, cuando yo empiezo a leer esta parte del secreto, es cuando te empiezan a decir esta ley de la atracción, en donde tú atraes en base a tus pensamientos. Entonces yo empecé a comprender que todo lo que yo estaba viviendo yo lo había atraído, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un momento yo viví una experiencia de una relación que terminó en mi vida, que de ahí yo empecé a hacer ciertos juicios, empecé a no escuchar mis pensamientos. Ese es el gran problema, que no nos escuchamos a nosotros mismos. No me escucho, que yo siempre me estoy contando una historia acerca de lo que está sucediendo. Simplemente
en estos momentos, antes de entrar aquí contigo a la transmisión, pues uno puede estar pensando muchas cosas. Las cosas saldrán bien, diré lo correcto, se va a conectar personas, todo eso puede estar en la mente pasando. Pero muchas veces uno quiere dar una imagen de que está controlando su vida y lo trata de ocultar, trata de negarlo, ¿no? Entonces, no, se trata de ser consciente. Oye, yo estoy ahorita en este momento escuchando estos pensamientos que me están tratando de contar una historia acerca de lo que estoy viviendo. El problema es que si yo me identifico con esos pensamientos, si yo me los creo, si yo no los cuestiono, si yo no digo, a ver, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué yo estoy pensando que quizás no voy a ser capaz? ¿Por qué yo pienso que quizás tengo mala suerte? ¿Por qué, qué estoy pensando? Por ejemplo, en relación al dinero, que yo tenía muchos conflictos con el dinero, ¿cómo es que yo tengo una relación con el dinero? ¿Qué es lo que yo pienso del dinero? ¿Qué me enseñaron? ¿Qué es lo que yo he observado? Porque algo debo de estar haciendo para estar viviendo como estoy viviendo. Y ese hacer no es solamente que estoy trabajando, si estoy ahorrando o no estoy ahorrando, si estoy emprendiendo o no estoy emprendiendo, sino parte desde qué estoy pensando. ¿Sí? Claro. Entonces, muchas veces nos autosaboteamos, ¿no? O sea, yo quiero tener dinero, quiero emprender, quiero ser exitoso, pero a la vez tengo un miedo inconsciente que no me permite serlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en mi casa quizás yo observé que el dinero, lejos de ser algo bueno, fue algo malo. Quizás no me lo dijeron, o quizás me lo dijeron, porque pues muchas veces nos lo dicen, ¿no? Claro. Es que el dinero es malo, entonces. Pero muchas veces nosotros observamos, aunque vivamos bien una infancia donde quizás había cierta abundancia, estamos observando que a lo mejor el dinero de alguna manera dividió nuestra familia, que el dinero implicó que mi padre estuviera fuera, etcétera, ¿no? O que el dinero implicaba simplemente problemas. Entonces, como yo no quiero vivir problemas en mi vida, pues resulta que inconscientemente yo estoy alejando las oportunidades del dinero. Entonces, yo tengo que tener claro qué fue lo que yo aprendí, cómo es que yo hice ciertas asociaciones. Entonces, es una cuestión de observarse, de abrirse a cuestionar tanto lo que yo pienso como aquello que me enseñaron mis padres que pensaban, lo que ellos piensan. Porque muchas veces no nos atrevemos a cuestionar, pues, qué me decían mis padres acerca del dinero, qué me decían acerca de la vida en general, qué me decían de esto, de debes hacer esto en la vida, debes de estudiar, si estudias esto vas a tener todo resuelto. Entonces, es una programación que traes, entonces tú vas a la escuela, estudias, terminas tu carrera y te encuentras con que la situación no está resuelta. ¿Sí? Entonces, te empiezas a frustrar porque esa información que te dieron, pero que quizás no eres ya consciente de que te la dieron, pues resulta que no se está ejecutando tal cual te la dijeron. Entonces, si tú no empiezas a cuestionar todo lo que has aprendido y en un momento tienes que decidir si esto que yo aprendí me sirve para vivir mi vida hoy o lo tengo que cambiar. Y aquí es donde entran los mayores conflictos a veces, porque las personas me preguntan, ¿y cómo cambio mis pensamientos? Porque estamos acostumbrados a que queremos hacer una técnica, queremos hacer un ejercicio. Digo, es que es tan sencillo a veces como invertir un pensamiento, ¿sí? Yo pienso, no sé, que mi pareja debería regalarme cada mes algo, ¿no? Bueno, pues invierte el pensamiento. Mi pareja no debería regalarme algo. Y ahí te empiezas a cuestionar de que tú estás contándote una historia de que tu pareja tiene que hacer algo por ti. Y cuando tú inviertes simplemente el pensamiento, es un ejercicio simplemente mental, te vas dando cuenta de que te estás contando esta historia y que en realidad la pareja no debe ni darte ni no darte. Es una cuestión de qué haces tú más bien hacia ella y de que elijas en un momento dado si lo que estás viviendo con alguien es lo que quieres vivir o no lo quieres vivir. Entonces, pero es esto, es una cuestión de cuestionar tus pensamientos, de darte cuenta de que como tú estás pensando, estás viviendo. Tú no puedes estar, dice un curso de milagros, que nadie puede dudar de lo que ve, pero tampoco nadie puede ver algo que no cree. Entonces, si tú estás viendo problemas en tu vida es porque en tu mente tú crees que la vida es problemática. Entonces, exactamente. Es muy sencillo
pero es muy complicado porque no nos han enseñado a observarnos, a escucharnos a nosotros mismos. Nos han observado a escuchar a los demás, nos han enseñado, perdón, a que yo escucho al otro y si no me gusta, pues lo juzgo. Y si me hace sentir mal lo que dice, pues lo culpo. Entonces, de esa manera nunca vamos a poder cambiar, porque siempre vamos a estar quitándonos la responsabilidad. Se trata de ser responsables y de realmente comenzar a ser consciente de mí mismo. ¿Quién soy yo en cada momento? ¿Qué estoy pensando ante esta situación que yo estoy viviendo en este instante? En este mismo momento, las personas están escuchándonos y están generando pensamientos. Algunos dirán, oh, qué bien esto que están diciendo, pero otras personas pueden decir, oye, esto no tiene sentido, no sirve. Entonces, cada quien se está contando una historia. Entonces, yo lo que hice fue observar qué historia me estaba contando de todo lo que estaba viviendo. Claro. Y lo que hice, pues, fue eso. Por ejemplo, en el trabajo. Yo tenía esta situación en el trabajo donde nunca me sentía realmente a gusto y estuve cambiando de trabajo varias veces. Cuando algo no me gustaba, cuando algo por ahí ya no me cuadraba en mi trabajo, mi relación con el jefe o algo, lo que hacía era buscar otro trabajo. Entonces eso lo repetí, lo repetí y lo repetí hasta que dije, bueno, tiene que haber otra manera, no puede ser que yo siempre vaya a estar así. Entonces yo empecé a observar qué pensaba de mis compañeros, qué pensaba de mis jefes, qué era lo que yo estaba sintiendo. Y yo lo que hice fue mirar hacia atrás, como te digo, y recordé todo lo que yo escuchaba de mi padre en relación a su trabajo. Para empezar, yo trabajo en lo mismo que mi padre trabajaba. Entonces ahí ya estoy repitiendo un patrón. Pero después yo estaba ya pensando exactamente como yo escuché que mi papá pensaba. Los problemas que él tenía, de lo que quizás en un momento dado se quejaba, o simplemente lo que él expresaba, no tanto que se quejara o no, sino simplemente lo que yo escuchaba. Entonces, en mi trabajo yo estaba viendo exactamente las cosas como yo pienso que mi padre las veía. Entonces me doy cuenta de eso y empiezo a ver que yo estoy haciendo juicios, pero no es mi pensamiento, es un pensamiento que ya está programado en mí. Entonces comienzo a ver qué es lo que estoy pensando. Entonces, esto que estoy pensando no es real, no tiene por qué estar sucediendo así, es algo que yo me estoy contando. Entonces yo empiezo, hablando de técnicas, por así decirlo, yo soy sí muy promotor de hacer esto de la ley del espejo, ¿sí? Aquello que yo estoy juzgando en el exterior, eso está en mí. Entonces, solamente que tengo que encontrar una interpretación, porque no es literal, ¿no? El espejo no nos muestra las cosas tal cual. Entonces, si yo pienso que, si a mí lo que me molesta es la mentira, porque las otras personas, siempre me estoy encontrando personas que mienten, pues tengo que ver cuál es mi prejuicio hacia la mentira. Probablemente ¿Dónde te estás abandonando? Exactamente. Entonces, probablemente en mi casa había muchos diálogos acerca de la mentira, que no se debe mentir, que mentir es malo. Entonces, pues yo no quiero mentir porque voy a estar cayendo en esa descripción de lo que yo escuchaba en mi casa, ¿no? Pero a lo mejor yo soy alguien que he aprendido a mentir, pero lo oculto, ¿sí? Doy una cara en el exterior, pero en realidad yo sé que estoy mintiendo, pero como yo no lo quiero reconocer, pues por eso lo estoy juzgando en el exterior. Entonces, quizás yo no me hago consciente de que yo es algo que yo también hago o lo justifico, ¿no? Porque de repente decimos aquí en México las mentiras piadosas, no, es que es una mentira piadosa, como que ciertas mentiras sí las podemos decir y ciertas mentiras sí son motivo de juzgarlas, ¿no? Entonces, pues estamos, esto es muy del ego, el hacer niveles, el hacer cosas aceptables y cosas no, pero es una incoherencia total. O sea, una mentira es una mentira y no tenemos por qué justificar una, sino justificar otra, ¿no? Es que, bueno, es muy importante lo de las creencias, porque las creencias, de partida las creencias nos limitan. O sea, tenemos que entender que una creencia es que algo que nosotros asumimos como una Así es. verdad acerca del dinero, acerca del amor, acerca de todo. Entonces, esa creencia que asumimos como verdad no existe. Es que yo la asumí como verdad y esa creencia es la que me limita. Entonces, el despertar de la conciencia y el empezar a tomar esta introspección con respecto a nuestros pensamientos nos va a llevar un poco a la raíz de una creencia. Además, tenemos creencias colectivas, porque aquí ahora pasamos a otro punto que tú bien has dicho y que nos has comentado con
El tema del dinero. El tema del dinero, fíjate que el 98% de la población mundial está con problemas económicos, subsistiendo, y hablaste también de la zona de confort. Entonces, fíjate cómo están arraigadas esas creencias en nosotros, que son verdades que hemos asumido de nosotros mismos y de forma colectiva, en las cuales nos hace andar por un caminito muy estrecho. Porque, de partida, por ejemplo, yo en mi caso personal, fui una persona educada para tienes que estudiar y trabajar para otro. A mí yo no venía de una familia donde la gente emprendiera un negocio. O sea, nunca se habló eso. Entonces, claro, la mayoría estudiamos y trabajamos para otro. Entonces, cuando en este despertar que yo he tenido y empecé a emprender, tuve mucho miedo. Porque claro, como tengo una creencia que la asumo como verdad, que voy a estar más segura trabajando para otro, el que yo me plantee salir de esa creencia, abrirme a una nueva conciencia, atravesar ese miedo para ir a emprender, lo que estoy venciendo es mi propio miedo. Y lo puedo hablar con experiencia, lo que lo he sufrido, ¿eh? Y la verdad que detrás del miedo está lo extraordinario. Siempre Así detrás es. del miedo está todo aquello que lo desconocido. Entonces, nuestra mente y esos pensamientos y esas creencias nos convencen que como estamos con lo que tenemos en un sitio, estamos de una manera, entonces lo desconocido nos asusta. Cuando les puedo asegurar a todas las personas que nos están escuchando que cuando se cruza ese miedo, ese desconocido, eso que está más allá, siempre es la posibilidad absoluta de crecer. Siempre creces. En mi caso ha sido una aventura porque me he desarrollado creatividad, he conocido partes de mí misma que jamás pensé. Además que otras creencias que pensamos que tenemos que ser talentosos, que tenemos que ser de una forma única, de que tenemos que tener ciertas virtudes, cuando no es así, porque la verdad que muchas de las cosas que nos vamos enfrentando cuando nos entramos en áreas desconocidas, el talento se entrena, tú aprendes las cosas. Entonces, el tema del dinero en sí, hay mucha verdad y creencias arraigadas en nosotros mismos que nos hacen estar en lugares muy estrechos y de muy poco flujo con el universo. ¿Por qué? Porque el universo es una fuente, ¿no? Es una energía primordial de amor que va a una velocidad infinita. Y nosotros cuando estamos en esa zona de confort estamos sometidos a una carencia. Entonces esa carencia es el miedo, es una carencia, es no confiar en que nos va a ir bien, en que podemos crecer. Entonces ahí muy bien, Aarón, el tema de la zona de confort. La zona de confort que es quedarnos siempre en la parte que nos sentimos seguritos. De hecho, tanto en las relaciones de pareja, muchas veces estamos en una relación que no nos sentimos plenos, pero o, o estamos con alguien para no estar solos. Así Imagínate. es. En el trabajo, como tú bien dices, eh, no conectamos realmente con lo que queremos, sino donde nos sentimos más seguros. Entonces, todo esto que estamos hablando y en esta situación que estamos pasando hoy, es tan importante tomar conciencia de que nosotros podemos, con nuestros pensamientos y con esa autoobservación, cambiar esta realidad. Y cuando nos lanzamos a lo desconocido, señores, es que ese miedo no desaparece, pero vamos avanzando y es como que ya asumimos que el miedo está ahí. Entonces, y muchas personas que están en una situación buena o positiva, nosotros tendríamos que estar siempre creciendo y prosperando, porque el poder que tenemos dentro, esa esencia que tenemos dentro, es tan infinita, es un poder tan inmenso que nosotros estamos actuando de una manera súper pequeña. Y otra cosa que quiero acotar a lo que tú has dicho, eh, cuando tú dices, no, es que yo enjuiciaba en esa relación de pareja que tenía, porque todos hemos pasado por, ¿quién nos, que levanten la mano quién ha sufrido por amor? A todos. Entonces, también tenemos que entender que nosotros cuando emitimos juicios y quejas, en nuestro campo electromagnético es que nosotros
todo eso vuelve a nosotros y nos hace vivir esas situaciones. Entonces, este Así es. desconocimiento, esta falta de verdad que tenemos acerca de quiénes somos, cómo funcionamos, cómo funciona el universo, cómo funciona lo que nos mueve, cómo podemos crear nuestra realidad, esto era oculto. Esto nadie nos contó esto, es una verdad que nos ha llegado en este momento, que en este momento de evolución que estamos viviendo, en este momento de cambio, y que la verdad que mucha gente, ¿no? Se está conectando con con esta frecuencia de abrir nuestra conciencia, de abrirse a esas creencias, porque las, si yo digo, no, es que si yo con 54 años ya no tengo ya posibilidad de encontrar un trabajo de tal manera. Eso es Así una es. verdad mía, pero es una mentira, no existe. O sea, las creencias son unas verdades asumidas que no son verdad. Ah, no, es que porque soy mujer tengo que ganar menos. No, es una creencia asumida. Yo sí Así puedo es. ganar más. No, es que yo porque no estudié, yo no tengo posibilidades de emprender un negocio o de hacer un trabajo, o porque yo soy mujer y tengo niños, hijos, es que no voy a encontrar una persona que me ame con mis hijos. Creencia. Todos son creencias que asumimos como verdad y que no son verdad. Entonces, eh, lo que el curso de milagros que tú impartes, que es maravilloso, es una herramienta, porque al final es una herramienta maravillosa. Sí, De eso trata, gente. Entonces, a todos los que me están escuchando y si quieren hacer una pregunta, Samuel, bienvenido, Leslie, Karel, si quieren ir haciendo una pregunta, claro que sí. la pueden formular, porque estamos en un momento en el cual nos podríamos hacer más pequeñitos con todo el miedo que estamos sintiendo, Pues es que pero al abrir ah, nuestra conciencia y al estudiarnos, podemos cambiar nuestra realidad absolutamente. una de las cosas que más nos limita y que es, tenemos un mal concepto es acerca del miedo. Siempre estamos culpando al miedo de aquello que no hacemos. Y no es así. Lo que pasa es que el concepto es equivocado. El miedo no es una emoción que nos limite. El miedo es una emoción tan poderosa como el amor, solamente que está en una polaridad contraria. Entonces, el problema nunca es el miedo. Yo con la gente que platico, con los que me consultan, oye, es que tengo miedo. Digo, sí, pero es que tu problema no es el miedo. El problema son los pensamientos que te generan miedo. Porque además tenemos que comprender que el miedo, hay dos tipos de miedo, el miedo real y el miedo psicológico. El miedo real es aquel que se te presenta en el tiempo presente y que es una amenaza real para tu vida. Estar en un desastre natural, tener un accidente, ese es el miedo biológico y te va a ayudar a sobrevivir, a huir de la situación o a enfrentarla. Y no vas a pensar en ese momento, simplemente vas a actuar. Entonces, ese es el miedo biológico, ese es el miedo real. Pero tenemos un miedo que es el psicológico, que es el que yo voy creando a través de mis pensamientos, porque me encanta anticiparme a mis experiencias. Entonces, yo estoy tratando de anticipar que me va a ir mal, estoy tratando de anticipar que me van a engañar, estoy tratando de anticipar que a lo mejor el día de mañana no voy a tener dinero, y todo eso lo estoy haciendo con una base que es mi pasado. Yo estoy yendo a mi pasado y estoy tratando de prever no vivir lo mismo que yo viví o que no vivieron o que vivieron. Pero me estoy engañando, me estoy generando un miedo y luego estoy culpando a ese miedo de no avanzar. Entonces yo lo que trato con las personas que comparto es que comprendan que no es el miedo, que dejen de culpar al miedo, que utilicen el miedo para avanzar. El miedo siempre te va a decir hacia dónde tienes que ir. Pero si yo no quiero sentir el miedo, pues entonces no voy a comprender lo que el miedo me quiere decir, porque no voy a entender que para yo sentir miedo tengo que pensar de alguna manera que me genera miedo. Entonces es un ciclo constante entre pensar y sentir. El problema es Es que que las situaciones nuevas, como tú bien dices, las situaciones nuevas, la mente nos dice, no, 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 quédate donde estás, porque vas a estar más seguro. Incluso empiezan a suceder cosas para que tú no avances. Entonces, sí, claro, la única manera es tiene un sentido biológico. ¿Sí? O sea, pero el problema es que si yo no lo comprendo, me estoy contando una historia que es completamente falsa, porque yo soy el que estoy interpretando que hay una amenaza cuando no la hay.
Entonces, hay que comprender que toda situación de cambio como la que estamos viviendo te pide salir de tu zona de confort. Y la primera zona que hay que atravesar para salir de la zona de confort es el miedo. Porque primero te tienes que enfrentar a todas esas creencias, a todo aquello que tú crees que es una verdad absoluta y no lo es. El curso de milagros lo que te dice es que toda creencia es falsa y que no hay ninguna creencia que sea verdadera. O sea, toda creencia es falsa. ¿Por qué? Porque tú te estás contando una historia acerca de eso para justificar cómo piensas y cómo sientes. Claro. Mira, aquí, disculpa, dice Sandra, Juliana. Bueno, Francisca nos manda saludos. Saludos, Claudia. Sandra nos dice, son las historias de miedos que nos contamos. Y sí, Sandra tiene razón, ¿no? Esas son las historias de miedo, de terror. No puedo, me va a salir mal, yo no soy capaz, yo no sirvo, ¿qué me va a resultar eso a mí? Yo no puedo. Todas esas historias que nos contamos. Me va a ir mal. La gente... negocio me dice me va a ir mal. Yo no tengo experiencia. La gente piensa que, por ejemplo, para hacer esto que estamos haciendo, es necesario no sentir miedo para poder hacerlo. Entonces dice, el día de mañana, exacto, si yo no tengo miedo, lo voy a hacer. No, es completamente al revés, ¿sí? Cuando tú te abres a sentir el miedo y a escuchar todo lo que te estás diciendo que te hace sentir miedo, es cuando puedes hacerlo. Entonces, si estamos aquí no es porque no tengamos miedo, sino es porque lo asumimos. Entonces, yo asumo que en mi mente automáticamente hay pensamientos que me hacen generarme miedo. ¿Qué va a pensar la gente de ti? ¿Van a decir tales cosas? No sé, te vas a equivocar, la gente va a decir que sabes hablar, no sabes hablar, tantas cosas que nos estamos contando en nuestra cabeza y que eso es lo que me hace que me genere ansiedad, me genere miedo, estar yo nervioso, que me suden las manos, tener ciertas reacciones. El problema es que yo me identifico con eso. Cuando yo me identifico con mis pensamientos es cuando digo, no, es que yo soy miedoso, es que yo soy nervioso, entonces yo no puedo hacer un video, yo no puedo hablar. ¿Qué? Claro. Que es cierto lo que estás hablando, que es cierto lo que estás hablando, ese es el punto. Lo que ¿te acuerdas cuando estábamos antes de entrar a la sala, estábamos hablando de la timidez? Yo he leído que los grandes oradores han sido los más tímidos, esos que en el colegio cuando le decían Claudia Morales y el otro de al lado decía por ella, sí, presente. Y esos son los grandes oradores, o sea, detrás de tu dolor, detrás de tu llamado, dificultad, está tu gran don. Y lo que tú estás hablando, otro tema a tocar súper importante, la ansiedad. La ansiedad, eso es un tema muy importante para la gente, porque claro, ese miedo que me da es porque yo me siento desconfiado y siento que yo no tengo esa potencia, algo me falta para no ser capaz de realizar esto con éxito. Entonces, cuando yo siento esa falta de confianza, de que me va a ir bien y que lo puedo hacer bien, y cuando esos pensamientos son, no, yo no soy tan bueno, yo soy tímida, ¿qué voy a servir yo? Yo no. Entonces ahí esos pensamientos generan ese terror y ¡pum! Dice, no, no lo hago, me quedo donde estoy. Cuando comienzas la aventura, ese camino que te abres y te lanzas al vacío, cuando sales de la zona de confort, que yo lo he hecho bastantes veces en mi vida. Soy una mujer divorciada con 4 hijos, que me vine al extranjero sola con mis hijos y yo te puedo contar lo que es no saber dónde vas a parar. Sin embargo, la vida siempre, cuando vas atravesando esos miedos, se va generando la vida y te vas dando cuenta y un día mira para atrás y dices, pero tan desconfiada que estaba, qué tanto miedo tenía, y la verdad que nunca me ha faltado nada. Y de hecho, en mi experiencia personal, me faltó creer más todavía, porque ahora, como te digo, con 54 años estoy emprendiendo un bello negocio con mi hija, estoy emprendiendo otro negocio personal con referente a traspasar todo este conocimiento que ha significado para mí un cambio fundamental de paz, de tranquilidad, de poder enfrentar. ¿Te dejamos de escuchar, Claudia? ¿Se apagó tu micrófono? Bueno, por ahí, no sé si, creo que no estamos escuchando. Claudia, se apagó su micrófono. Ahorita va a activarlo seguramente. Pero bueno, qué es cierto esto que está comentando Claudia acerca de la ansiedad.
Entonces ahorita vamos a seguir comentando. Mira, ¿qué tan importante es, ahorita que nos están escuchando, vivir el presente? Ya te escuchamos. Oye, ¿qué tan importante es el vivir el presente, sí? Es decir, en este momento nos ha pasado algo con el audio y entonces, si tú nos... Sí, ya te escuchamos, ya te estamos escuchando. Entonces, si tú no sabes vivir el presente, todas estas cuestiones te van a poner mucho más nervioso de lo que te podrían poner. ¿Por qué? Porque entonces empieza tu cabeza a acelerarse, ¿no? Todos estos pensamientos acerca de lo que está ocurriendo. Entonces, ahorita que decías de la ansiedad, el problema con la ansiedad es que siempre la ansiedad es hacia el futuro y estamos queriendo anticipar el futuro y eso nos saca de vivir el presente. En el presente no puede haber miedo y no puede haber ansiedad. En el presente solamente estás viviendo lo que estás viviendo, te estás abriendo a lo que está sucediendo. Si el audio falla, pues el audio ha fallado, lo estás viviendo, pero no estás queriendo controlar la situación. Entonces, cuando las personas me dicen, es que yo tengo miedo, el miedo más grande quizás puede ser el miedo a morir. Y le digo, mira, tú estás pensando que tu problema es el miedo a la muerte, pero para empezar, tienes un miedo, te estás generando un miedo de algo, de una experiencia que no tienes ni la menor idea porque nunca la has vivido. Entonces, tú no puedes tenerle miedo a la muerte porque no la has vivido. Tú lo que le tienes miedo es a lo que te han contado acerca de la muerte y a lo que tú has visto y que has hecho una interpretación de lo que has visto. Entonces, claro. Si tú te cuentas esa historia vas a tener miedo y además estás adelantándote, o sea, tú no estás muriendo en este momento. Si tú estás muriendo en este momento, entonces es otra la situación, pero si tú estás pensando que el día de mañana te puedes enfermar y eso te da miedo, pues es que no tiene ningún sentido. Estás tratando de anticipar algo que no tienes ni la menor idea. Y el mayor ejemplo es este año. O sea, yo le preguntaba a una persona hace unos días, piensa en el último día del 2019 y dime que habías planeado vivir todo lo que estás viviendo. Entonces la respuesta es obviamente no, yo no planeé nada de esto. Digo, eso es porque no tenemos absolutamente la menor idea de lo que es el futuro. No lo podemos prevenir. Podemos hacer ciertas cosas pensando en el futuro, pero nunca lo vamos a poder determinar en absoluto, ¿no? Entonces, ahí surge la ansiedad. Súper importante porque muchas personas sufren de esa ansiedad porque, como te digo, como de relevante es conocernos, saber que estamos, los que ya estamos en este camino, cuando ya nos hacemos amigos del miedo, o sea, del miedo nos hacemos amigos y cuando te haces amigo del miedo ya la ansiedad baja porque entiendes que eso es ahí y que él te viene a mostrar que detrás de ese miedo hay una creencia, hay algo que siento que no soy suficiente, hay algo que me creí en mi niñez, que me lo creí o que me abandoné. Y bueno, ahí ese es el trabajo que yo estoy realizando ahora. Estoy creando un taller muy potente que se llama El amor de tu vida eres tú, en el cual vamos a hablar también sobre el tema del amor propio, porque todo esto tiene que ver, el amor propio también tiene que ver con ese tiempo que me doy para conocerme y poder avanzar y poder realmente determinar con voluntad el querer mejorar las áreas de mi vida, que se puede hacer, es un trabajo, pero que no conformarse con estar en situaciones que no estamos sintiéndonos cómodos. Entonces, hemos hablado, fíjate, hemos hablado del dinero, hemos hablado de la depresión, de la tristeza, hemos hablado de nuestras creencias, hemos hablado de la ansiedad. Me gustaría un poco tocar ahora esto de qué significa esto de amarse a uno mismo, en qué va el autoconocimiento, en qué nos ayuda estos pensamientos a amarnos a nosotros mismos, esas autocríticas, de juzgarnos. ¿Por qué estamos buscando en el otro la aprobación, la aceptación, en los demás? ¿Qué nos provoca eso también en nuestras emociones, en nuestros pensamientos? Claro, lo que pasa es que, bueno, yo siempre refiero todo a los conceptos, porque los conceptos son los que están equivocados, ¿no? El creer que debemos de amar más al otro que a nosotros mismos, por ejemplo, el creer que yo debo estar en segundo lugar, ¿no? Es una cuestión de un concepto equivocado. Y también comprender que yo no puedo estar recibiendo en la vida nada que yo no dé. Eso es una de las cosas que a mí el curso de milagros me ayudó mucho a comprender.
que nos dice que dar y recibir es exactamente lo mismo. Solamente que aquí en el mundo, dar ocurre primero en el tiempo que recibir. Entonces, yo no soy consciente en mi vida que todo lo que está llegando a mi vida es porque yo lo di anteriormente. Entonces, si yo estoy recibiendo infidelidad, es porque yo he dado infidelidad, pero no quiere decir que yo directamente haya sido infiel con otra persona. Puedo haber sido infiel conmigo mismo. Ahí ¿sí? está. Entonces, Ahí está. el detalle es que tenemos que aprender a interpretar cómo es que lo que me está llegando tiene que ver con algo que yo di anteriormente. Entonces, si me está llegando abundancia a mi vida, es porque yo he dado abundancia. Pero interpretamos dar abundancia como dar dinero, y no es así. Dar abundancia puede ser dar tiempo a otras personas, puede ser ayudar a otras personas, o sea, dar algo en alguna forma. Entonces, cuando tú estás dando algo, el universo te lo va a multiplicar. Pero el problema también es que damos para obtener. ¿Sí? Entonces, el amor pasa lo mismo. A veces damos amor, lo que creemos que es amor, para obtener. Y por eso es que no vivimos en el amor, porque lo estamos dando condicionadamente. Entonces, todo pasa por los conceptos. Yo creo que amar a mi pareja es darle todo en cuestión de dinero. Pero resulta que para ella no es así. Para ella, de acuerdo a lo que ha vivido, quizás el amor tiene que ver con otras cuestiones y no con el dinero. Entonces, ella no se siente amada y yo sí siento que la estoy dando todo el amor. ¿Por qué? Porque no comprendo que ella en su concepto es otra cosa. Y lo mismo pasa en el sentido contrario. Yo puedo sentir que mi pareja o mis padres o mis amigos no me estiman, no me aman, porque no me están dando determinadas cosas. Pero ellos quizás me están dando todo su amor, pero me lo están dando como ellos creen o como ellos saben. Entonces, el problema no es que yo no tenga amor en mi vida, el problema es que yo tengo un concepto equivocado. Entonces, yo tengo que aprender qué es el amor para los demás, para que los demás comprendan qué es el amor para mí. Entonces, dice la Biblia, ¿no? Todo el mundo, o casi todos hemos escuchado quizás esta frase de amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y yo pienso hoy en día, con todo lo que he estudiado, que no es una cuestión de que Jesús te estuviera diciendo cómo debes de vivir, sino que te está explicando cómo funciona el universo y que te está explicando que en todo momento tú no puedes amar a alguien diferente a como te amas a ti mismo y viceversa. O sea, te está explicando cómo funciona el universo y no te está coaccionando a cómo debes de vivir. Y eso es muy diferente. Entonces, saber que en todo momento tú estás amando a los demás tanto como te amas a ti. Y si tú no te amas a ti, no puedes amar a los demás. Claro. Entonces, también ahí el mensaje todo también un poco no se entendió nada, porque al final el amarse uno mismo es transformarse en ese amor. Lo que tú hablabas de estas, cuando las personas hemos vivido alguna infidelidad de alguien hacia nosotros, alguna traición, es porque ahí te hace un espejo de que te estás abandonando a ti en algún área de tu vida. Por eso te digo que es muy importante, el amor hacia sí mismo tiene mucho que ver con decir, estoy en el lugar que vivo de partida en la ciudad o en el país que me siento cómodo y bien, realmente. Si no vivo cómodo, ¿por qué no me voy? Tengo miedo, ¿qué voy a hacer? No tengo trabajo, entonces te empiezas a abandonar. Esto también es una vida de valiente. Después, bueno, en tus relaciones de pareja, ¿realmente estás en una relación que te sientes bien o estás por no sentirte solo o porque dices que no me puedo separar porque llevo tanto tiempo, ni siquiera te cuestionas los amigos, lo que estás haciendo, qué es el tiempo que te dedicas a ti mismo? O sea, todo esto también tiene que ver con ese diálogo interior, porque nos han enseñado, como te digo, buscar la aprobación en los demás. Entonces, este diálogo es muy importante. ¿Qué historia nos estamos contando también al respecto de nuestro amor propio? Estas carencias, ¿no, Aarón? Carencias afectivas, que pensamos que el otro nos va a venir a dar la felicidad, nos va a venir a dar el cariño. Creemos que el amor es algo externo, creemos que el amor es algo que nos lo va a dar algo externo, ¿no? Esta frase del Curso de Milagros a mí también me encanta, que dice, nadie te puede amar o dañar, nada externo a ti te puede amar o dañar porque no existe nada externo a ti. Entonces, qué fuerte. Qué fuerte, es fuerte porque realmente das cuenta, o sea, realmente los demás no es que me amen,
sino que me están mostrando mi amor, es un espejo de ese amor. Entonces, los demás me vienen a indicar, me vienen a enseñar cómo me estoy amando. Entonces dice el curso de milagros que lo que deberías de estar haciendo es bendiciendo a todas esas personas que te enseñan cómo no te amas a ti mismo. Entonces, nadie nos ayuda a amarnos a nosotros mismos. Así es, y generalmente estamos peleando con esas personas, las estamos juzgando, las estamos culpando, cuando en realidad dice el curso de milagros, inviértelo, bendícelos, porque te vienen a enseñar que tú en este momento no te estás amando a ti, que no sabes realmente lo que es el amor. Entonces tienes que revisar toda esa parte. ¿Por qué? Porque muchas veces enseñamos, como decía, el amor condicionado, ¿no? Muchas veces como padres cometemos el error de decirle a los hijos que si no hacen ciertas cosas quiere decir que no nos aman, por ejemplo. O que si nos aman no deben de separarse de nosotros, no deben de vivir en otra ciudad. O sea, vamos condicionando el amor y entonces pues los hijos crecen y después no pueden hacer su vida con libertad porque, ay, es que ¿qué va a decir mi papá? Se van a sentir mal, van a pensar, se van a poner tristes y no podemos realmente hacer nuestra vida, ¿no? Porque nos han enseñado a condicionar el amor de manera inconsciente, no estamos diciendo que nos hayan querido condicionar, que nos hayan querido hacer algún mal, pero simplemente así nos han enseñado y así hemos ido aprendiendo generación tras generación. Claro. Y se trata de ser más consciente. Yo hoy en día, bueno, pues tengo hijos y trato de ser consciente de cómo a veces caigo en esto también. Digo, oye, estoy repitiendo un patrón de los patrones que yo he visto y estoy diciéndole algo que lo va a condicionar, que no le va a permitir ser libre, ¿sí? Entonces, pues hoy en día trata uno de ser más consciente de eso para darles esa libertad de vivir, ¿no? O sea, de que tengan esa libertad de sentirse seguros de que pueden hacer en su vida lo que quieran y que eso no tiene nada que ver con el amor que uno va a sentir hacia ellos. Sí, qué punto más bonito has tocado, me llegó en el corazón, porque la verdad que nada existe en el exterior de nosotros, tenemos una creencia errada. Nosotros estamos aquí para reflejarnos en los demás y yo creo que lo único que nos van a preguntar cuando partamos de este plano es ¿cuánto te has amado? Entonces tenemos una perspectiva, un paradigma muy equivocado de lo que hemos venido a hacer. Y claro, esta tela de ilusión de ver al otro muchas veces en lo personal me ha hecho estar como, ¿no? Como en esta cosa ilusoria de que el otro es el culpable, de que el otro te va a venir a dar el cariño, de que el otro es el que no lo acepta y la verdad que es un espejo. Entonces, estas palabras divinas, por así decirlo, esto que venimos a conectar con una misión, es algo muy fundamental lo que estás hablando. La verdad que me ha tocado el corazón porque cuántas veces estamos del lado equivocado. ¿Cuántas veces estamos mirando que el otro tiene que cambiar para que yo esté bien? ¿Cuántas veces estamos ahí pensando que mi mamá tiene que cambiar, que mi papá tiene que cambiar? Pobrecito yo, que desdichada soy por todo lo que ha pasado. No nos hacemos autorresponsables y estamos siempre en esa posición de víctimas que es tan horrible porque nunca creces, siempre estás culpando al gobierno, al Estado, y por eso que también vamos a ir, retrocedo, ¿no? De lo que hablamos al principio, Aarón, de que ahora mismo en esta situación tan complicada que están viviendo muchísimas personas, cómo uno de verdad puede vivir su propio mundo, su propia realidad, crear su propia realidad. O sea, yo, por ejemplo, y lo digo, el tema de la televisión, de ver televisión todo el día con noticias, no coronavirus, que yo hace 7 años que no veo televisión, de realmente poder empezar a elegir lo que me hace bien, lo que me nutre, lo que me hace vivir mejor. Entonces, es muy importante lo que has dicho, porque la verdad que nosotros venimos a amarnos a nosotros mismos, a hacer el amor, y cuando te amas a ti mismo, te transformas en amor y transmites ese amor. Así es. Dice el curso de milagros que el otro no existe. Entonces, aquí hay mucha confusión en las personas, porque dice, ¿cómo no va a existir mi mamá? ¿Cómo no va a existir mi papá? ¿Cómo no va a existir mi pareja? No quiere decir que esa persona no esté ahí,
lo que quiere decir es que siempre estás proyectando tu mente en las demás personas y no las estás viendo como son, sino te estás viendo a ti como eres. Las miserias. Así es. Entonces dice que tú cuando veas al otro, te veas a ti en el otro, es cuando por fin conocerás a tu hermano, porque verás que son iguales. Entonces, lo que nos dice es eso, que vivimos en una ilusión, esa es la ilusión, el estar yo engañándome con mi historia y con lo que estoy pensando de las cosas. Entonces, hacemos cosas buenas y malas, cosas que nos pueden hacer bien, cosas que nos pueden hacer mal, vivimos en el miedo y yo pienso que hay que evolucionar un poquito más allá. Yo hoy en día es cierto que veo mucho menos televisión, pero tampoco me preocupa tanto lo que veo, porque no me lo estoy creyendo. O sea, yo soy el que le doy realidad a las cosas. Entonces, igual pasa con la música, igual pasa con todo, porque hay gente, es que no escuches esta música porque es mala. Bueno, es mala si la interpretas como mala. Es cierto, ahora, si me la paso escuchando todo el día una cierta música, pues también tengo que preguntarme por qué yo siento ganas de escuchar determinada música. O sea, el problema es que no nos escuchamos. Yo un día caí en que estaba yo en un periodo de mi vida en que escuchaba mucho cierto tipo de canciones que hablaban de tristeza, de dolor, de desamor, etcétera. Pues las escuchaba porque tenía que ver conmigo. ¿Sí? Entonces, yo estaba proyectando mi historia en esas canciones, por eso las quería escuchar. Entonces, yo Además, muchas de esas canciones influyen en ti. claro, influyen, pero tienen que ver conmigo. Yo soy el que las he traído a mi vida para escucharlas. Entonces, hoy en día, yo lo que hago es, me pregunto por qué tengo ganas de escuchar esta música. Y la escucho, pero la escucho tratando de siendo consciente de mí. Y cuando aprendo qué es lo que estoy tratando de proyectar en algo, pues simplemente ya no siento el gusto de escuchar y cambio la música. Entonces, de estar escuchando algo triste, cambio a una canción alegre, pero no porque sea buena o mala. Claro, es que fíjate cómo veníamos de equivocados, porque todas las canciones que hablan sobre el amor es yo te necesito, yo sin ti no puedo, sin ti no puedo vivir, yo no soy, sin ti no soy nada, canciones de puras historias tristes. Se habla que, por ejemplo, el cantante Juan Gabriel murió, ¿no?, de cáncer, porque, claro, eran puras canciones tristes, entonces al final tú vibras en eso, porque estás viviendo eso. Entonces es muy importante también tomar conciencia de qué miramos, de qué oímos, de con quién nos juntamos, con quién... esto es cuando nos juntamos cuando estás con los niños, cuando somos niños, o con los adultos, cuando nos juntamos con gente que es honesta, que es sana, como que ese grupo, esa egrégora te lleva hacia esa vibración. Entonces, es más difícil cuando tú estás en situaciones que son negativas para ti. Entonces, también por eso tiene que ver un poco con el amor propio. Y aquí te va a llevar otro tema que te va a encantar, que es tan importante, que es el soltar. Ándale. Porque dicen que no, que el saber soltar es un arte, por el desapego, de dónde viene, ¿no?, este desapego y cómo está involucrado con esto de gestionar las emociones, el soltar. Lo que pasa es que al fin de cuentas a lo que yo me estoy apegando, volvemos a la historia, me estoy apegando a mi historia, me estoy apegando a que la otra persona me ha sido infiel y que me ha dañado y que me quiere y que yo debo de sufrir. Me estoy apegando a esa historia, me estoy apegando a lo que yo pienso, a lo que yo creo. Entonces, si yo me apego a eso, yo no voy a poder cambiar. ¿Sí? Claro. Y viene esta parte de esperar que el otro cambie para yo entonces estar mejor. No, o sea, el que tiene que cambiar soy yo y el que tengo que aprender de mí soy yo. Entonces, si yo me apego a toda esta historia, a mis creencias, a mis conceptos, a cómo yo veo la vida, a ver la vida siempre desde la misma perspectiva, pues yo no voy a poder cambiar. Es así de sencillo. Entonces, yo tengo que ser consciente de mi historia siempre. Siempre me estoy contando una historia. Esa historia me está llevando a sentir y esas sensaciones me están llevando a pensar. Es un ciclo que se ha vuelto ya un ciclo sin fin. Yo no puedo separar lo que siento de lo que pienso. Entonces, y eso me va a llevar a actuar de determinada manera. Entonces, si yo estoy enojado, pues tiene que ver con lo que siento y con lo que pienso, no con lo que está pasando en el exterior. El problema es que lo más fácil es querer que el exterior cambie. Entonces, cuando tú comienzas a cambiar, pues es que no es que la vida cambie, es que la vida sigue siendo lo mismo, pero ya no te estás contando la misma historia.
Yo muchas veces en esto que comentamos ahorita de la televisión, yo de repente viendo la televisión me conozco más a mí mismo, porque estoy proyectando pensamientos, estoy haciendo juicios y estoy escuchándome, ¿sí? Entonces, ya no tengo una necesidad de ver ciertas cosas, sino que lo que veo aprendo de ello, ¿no? Entonces es una cuestión de siempre ser consciente de qué te estás contando. En todo momento te cuentas una historia, vas manejando, llegas a un semáforo, hay tráfico y te empiezas a contar toda una historia alrededor de esa experiencia, de que el otro debería de manejar mejor, que el otro no debería tocar el claxon, que aquí debería haber un policía de tránsito arreglando esta situación, que el clima, que el calor, en todo momento estás contando una historia, que si el otro trae la música muy elevada y que no sé qué, y todo eso está generando frustración, ansiedad, emociones, pero lo haces tan en automático que no tienes idea de que si tú te sientes así es porque tú te estás contando esa historia. ¿Sabes qué, Aaron? Yo me recuerdo cuando hace 12 años atrás, cuando empecé a hacer todo este camino de autoconocimiento, me recuerdo en esa autoobservación, cuando yo, no sé, vivía en una gran ciudad antes y estaba, ¿no? Vienen estos tráficos así horrorosos y en ese momento empiezas como a pelearte, como, ay, no, que vaya a llegar atrasado, no sé. Y después cuando realmente me di cuenta y dije, ¿por qué actúo así? Y la verdad que, ¿sabes lo que empecé a hacer? Así, yo lo empecé a programar diferente, empecé a cambiar mi programa. Tampoco era una persona que me quedé todo así, pero hay muchas personas, ¿no? Que se vuelven locos, que por favor, y voy a llegar tarde, ¿cómo es posible? Qué horror de ciudad. ¿Sabes qué hacía yo? Ponía música. Ponía música, una música que me gustara y decía, pero si al final yo no voy a cambiar nada, entonces el momento presente lo voy a elegir y lo voy a comandar yo en mi vida de vivirlo como yo elija y no de una forma negativa. Y no, y ya después cuando cambias la programación, lo vas haciendo de forma, eh, cambias, si lo haces de forma automática en positivo. Pero la verdad que la palabra amor, el amor propio, hemos estado en este cambio de paradigma muy equivocado, porque desde pequeño nos enseñaron a que teníamos que comportarnos de ciertas maneras, cada uno en su casa, de ciertas maneras para tener la aceptación, la aprobación y el amor del papá. Cada uno tenía su aprendizaje, ¿no? Si eres niño bueno, te voy a amar. Si te comes la comida, te voy a aportar. Entonces, era un amor condicionado y en el futuro vas creciendo y después vas diciendo cómo me tengo que comportar para que los demás me quieran, me acepten, me aprueben. Y entonces empieza esa desconexión tan inmensa con nosotros mismos, que no sabemos ni qué nos gusta, ni qué ni somos, ni qué nos agrada, ni para qué somos buenos, nada, es una desconexión tremenda. Entonces, estás ahí con cada persona, vas como adoptando un personaje para a aceptar a los demás. Entonces, algo que estamos muy equivocados, hemos venido a amar, la verdad, hemos venido a brillar además, hemos venido a ser quienes somos, atrevernos a ser quienes somos, o sea, aprender a decir que no cuando no nos gusta algo, decir, oye, no quiero ir, no me gusta. Aprender a recibir un no de una persona, porque muchas veces un amigo nos invita a su casa y nosotros no podemos decir que no, porque, ay, pero ¿cómo no va a ir? Ay, pero Claro. ¿cómo va a venir? Tampoco respetamos cuando alguien nos dice que no. Tampoco somos capaces de decir, no, es que no quiero ir. ¿Por qué no quiero ir? Es que no me siento hoy bien para ir. Hay algo dentro de mí que me dice que no vaya. No, pero lo estamos traicionando en todo momento. Mira, qué importante esto que dices, porque muchas veces no nos permitimos decir no, y vuelvo a lo mismo, nos estamos contando una historia, es que a mí me enseñaron que era mala educación, no aceptar una invitación, o sea, me estoy contando una historia para justificar que yo tengo que hacer algo que realmente no quiero hacer. Yo una vez en mi vida no tenía muchas ganas de ir a un lugar, pero pensaba que tenía que ir, e insistía en que tenía que ir, total que terminé yendo y tuve un accidente de auto. Eso, Ahí comprendí, o sea, que cuando no se trata de hacer lo que debes o lo que tienes, sino de que tú te escuches y sepas realmente, o sea, si tú no sientes ganas de ir, no te cuentes una historia de que ahora sí tienes que ir porque si no las demás personas van a pensar algo. No, 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 no. O sea, si tú no sientes ganas de ir, por alguna razón no vayas, porque tú no sabes lo que va a pasar, es tu intuición que te está diciendo, ¿no? Y yo, gracias a Dios, en esa ocasión, pues no fue grave, tan grave, sí fue un accidente fuerte, pero en esa ocasión pudo haber sido más grave. Yo en esa vez viajaba con mi hijo, y mi hijo tenía 3, 4 años, y lo curioso es que desde que salimos, esa vez yo iba en un taxi, iba con mi hijo, y desde que salimos, mi hijo se abrazó a mí,
como nunca lo había hecho. Y yo no lo comprendí hasta después. O sea, él como que de alguna manera lo intuía. Y gracias a que él iba en esa posición, yo lo sujeté de tal manera que yo solamente sí tuve un golpe y él no tuvo nada, ningún golpe. Entonces, ¿cómo la intuición te lleva a veces a hacer cosas? Y cómo a veces estamos forzando las situaciones por esta historia que me estoy contando. Es que yo debo de ir, ¿qué van a pensar de mí? Es que si no voy van a decir que no sé qué. Entonces, siempre me estoy contando una historia que me está generando una emoción. Entonces, si yo no soy consciente de ella, pues voy a estar guiándome en automático, voy a estar en modo robot, siempre voy a estar actuando en automático y en automático. Entonces, es una ilusión esto del control en parte, porque yo siempre voy a reaccionar en automático a todo. Lo que tengo que observar o tengo que decidir es qué hago con esta reacción que yo estoy teniendo. Entonces, el verdadero control es eso. Porque esto que lo sepa la gente, cuando nosotros hemos perdido la sensibilidad, y la sensibilidad está tanto en los hombres como en las mujeres, tenemos esa energía, ¿no? Femenina, sensible, y esa intuición, y escuchar no a la mente, sino que escuchar esa sensibilidad, que es lo que me está conectando con mi ser interior, eso bien profundo que te dice, no quiero ir, no tengo ganas. Ay, pero es que el cumpleaños de mi mejor amiga y tengo que cumplir, pero hay algo en ese día que algo te dice, no, quédate en casa. Y cuando nos pasan accidentes, cuando tenemos accidentes o tenemos estas cosas, vienen de esas traiciones, porque esa parte interior de cada uno nos está protegiendo, que no es el miedo el que nos protege, sino que es ese diálogo que viene desde muy adentro, muy de lo que tú lo sientes, no es un miedo, sino que es como una sensación. Siempre esa sensación es la que nosotros no escuchamos y es la que nos dice por dónde ir, por dónde llegar, de una forma. O sea, Dios siempre nos está hablando en todo momento, pero estamos tan en frecuencia equivocada, haciendo cosas que no, en el lugar que no debemos estar. Simplemente, el lugar que no debemos estar es simplemente donde no quiero estar, que no podemos escuchar eso. Y yo cuando tomé conciencia, fíjate, trato, cuando voy a hacer algo, de sentarme, de quedarme quieta un ratito y como escucharme. O sea, fíjate, a mí misma, escucharme como, oye, a ver, ¿qué sientes? ¿Quieres hacerlo? ¿No quieres hacerlo? O sea, es como esa niña interior, ¿no? De preguntarte a ti. No, es que yo, como tú dices, tengo que ir, tengo que hacerlo, tengo que cumplir, porque me enseñaron que no nos enseñaron a que la responsabilidad, bueno, obviamente sin pasar por los demás, pero por encima de los demás, pero siempre estar en contacto con uno mismo, tanto como para saber decir que no, pero tanto como saber respetar cuando otra persona nos dice que no. Así es. Y sí, es muy importante, pero yo pienso que todo parte de eso, de cuando tú aprendes a decir que no, porque entonces es más fácil que tú respetes también que el otro pueda decirte que no. Entonces, el problema volvemos al amor, ¿no? Estos conceptos, el amor es libertad, ¿no? Y entonces yo no puedo tener la libertad si yo no le doy la libertad a los demás también. Entonces, para yo ser libre, tengo que dar la libertad a los demás. Esta es una cuestión de abundancia también. O sea, yo no puedo recibir algo que no estoy dando. O sea, si yo le doy libertad a los demás de vivir su vida como la quieren vivir, pues entonces a mí me van a dar esa libertad porque yo la estoy dando y porque yo me la doy a mí mismo. Entonces, no hay una manera correcta o incorrecta de vivir. En realidad, no existe. Esto de querer estandarizar la vida, pues es lo que nos ha llevado a la confusión, ¿no? En la vida hay reglas, en la vida hay normas, pero es que uno tiene la libertad de seguirlas o no de seguirlas. Es tan fácil, o sea, si yo me paso un alto, yo tengo la libertad de pasarme el color rojo del semáforo, pero yo debo de ser consciente de una, me puedo accidentar, dos, me pueden multar. Entonces, así como yo tengo la libertad de pasarme ese alto, pues los demás tienen la libertad de aplicar la ley que sea necesaria, porque para eso se ha hecho, ¿no? Entonces, es una cuestión de que yo tengo que ser responsable de lo que estoy haciendo y de que lo que estoy haciendo va de mis pensamientos y de lo que estoy sintiendo, ¿no? Muchas veces vamos en automático y nos podemos pasar un rojo, pero porque vamos completamente en automático y no somos ni siquiera conscientes que vamos manejando.
A veces el inconsciente nos lleva en automático a donde vamos. Sí, a mí me ha pasado, de repente ya estoy no sé, en algún lugar, voy a algún restaurante y de repente no sé ni cómo he llegado, porque he ido completamente con el inconsciente. Entonces me doy cuenta, oye, estoy tan metido en mi historia que he venido solo el inconsciente me ha traído, pero porque sabe a dónde voy, pero si no, no sé qué hubiera pasado. Entonces, no soy consciente de nuevo de mí mismo. Ahorita que hablábamos un poquito de técnicas y demás, yo me pregunto mucho cuando siento que alguien me está haciendo algo, yo trato de invertir luego la pregunta. En vez de preguntarme por qué me está mintiendo, lo que hago es preguntarme por qué me estoy mintiendo a mí mismo por medio de esta persona. Entonces eso me lleva a un lugar muy diferente. Claro, ¿sí? Totalmente. Y incluso si voy caminando por la calle, voy caminando y de repente me tropiezo, hay una piedra por ahí o algo que me tropieza, yo me pregunto, ¿por qué me estoy tropezando a mí mismo por medio de esta piedra? Entonces empiezo a ver un poquito hacia atrás, media hora, una hora hacia atrás, ¿qué he estado pensando? Y yo me hago consciente de que estoy pensando en relación a mi trabajo, que si no voy a poder, que si esto me está saliendo mal, o preocupado por el dinero, o que si lo que estoy haciendo ahora de las páginas, los videos, que si puedo hacer más, que si no. O sea, estoy contándome tantas cosas que no soy consciente, que me están sacando del presente, que de repente mi inconsciente me lleva a tropezarme para que te diga, hey, o sea, reacciona, te estás metiendo el pie contándote una historia que no te lleva a ningún lado. Entonces, claro. Si aprendemos a ser un poquito más observadores de eso, de cómo la vida misma nos va dando una retroalimentación de cómo estamos en nuestro interior, pues en lugar de tropezarme y quizás enojarme porque me he tropezado, como podemos reaccionar muchas veces, pues entonces yo estaré entendiendo que es un mensaje del universo o de Dios o de mí mismo, de mi inconsciente, como lo queramos llamar, pero es un mensaje para que yo me haga consciente de mí mismo. Claro. Bueno, Aarón, yo ahora ya llevamos 1 hora 20 minutos. Bueno, quiero agradecer a las personas que han estado presentes y las personas que vayan a ver esta grabación. Hemos hablado de muchos temas muy importantes. Quiero agradecerte, pero de corazón, que eres un sol hoy de persona, una persona que se ha comprometido con sí mismo, que está entregando mucha luz. Te lo digo de todo corazón. Eres una persona... eres un referente para muchas personas porque teniendo una profesión tan importante como ser ingeniero, ¿no? Uno se da cuenta que cuando el alma toca la puerta no hay nada que hacer, ya todo ya no vale y es un servicio el poder, ¿no? Transmitir esas ganas de que las personas salgan de esa zona que algún día estuvimos en que no sabíamos manejarnos y no teníamos las herramientas, el desconocimiento de mejorar las vidas. Te quiero agradecer muchísimo, muchísimo, Aarón, por toda tu sabiduría, por todos los puntos que hemos tocado puntos muy importantes. Sandra Juliana dice muchísimas gracias, Samuel Saavedra, Luis Aguilar, Francisca Lira, en fin, hay algunas personas que se han ido conectando y todas las personas que vayan a ver esta transmisión, ha sido con mucho cariño y bueno, muchísimas gracias desde España a México y bueno, seguiremos haciendo cosas juntos. Dejo claro para que digas lo último que quieras decir, con qué quieres cerrar esta charla. Pues bueno, nada, primero agradecerte, para mí realmente es un placer estar aquí compartiendo, tú lo sabes, yo encantado de estar aquí cuando tú me invites y para mí, bueno, es un gusto poder compartir pues aquello que a mí me ha funcionado, ¿no? Siempre la ilusión, de alguna manera, tenemos esta intención de ayudar a las personas, de compartirles información que puedan ayudarles a hacer un cambio y la verdad es que también en el camino son las personas las que nos van enseñando muchas veces, porque al compartirnos su historia, nosotros podemos comprender aquello que tratamos de transmitir, ¿no? Entonces, yo lo único que trato de transmitir a las personas es que existe otra manera de vivir, o sea, si tú no estás viviendo bien, existe otra. Entonces, hay muchas personas que estamos en este camino compartiendo otras maneras de ver la vida para que vivas mejor, ¿no? Entonces, hay que buscar esa información y todo pasa, si yo quisiera compartir algo al final pasa porque te hagas consciente de ti mismo, qué estás pensando y qué estás sintiendo siempre en este momento y lo único que importa es este instante.
Bueno, Aarón, gracias a todos. No ha habido ninguna pregunta, pero bueno, sé que las personas han estado muy atentas. Dice Claudia y Aarón, Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Y bueno, nos vemos en una próxima, ¿vale? Nos vemos, claro que sí. Un abrazo. Un abrazo a todos, amigos.